Ayer viernes se ha hablado mucho en los medios de comunicación acerca de esta propuesta que está en el Estatuto Regional y que mucha gente, muchos políticos especialmente hablan acerca de la creación de empresas públicas. Ayer se ha conocido una sentencia de parte del Tribunal de Justicia sobre una demanda en el conflicto entre Emtagas y EPFB. Y aparentemente se le otorga nuevamente la posibilidad de que Emtagas vuelva a operar en el Chaco. Y ayer se habló un poco sobre que en vez de que vuelva a Emtagas deberíamos crear nuestra propia empresa y así sucesivamente, y también nuestra propia empresa pública. O sea, cuando hablamos de crear una empresa me refiero a crear una empresa pública con recursos públicos. Una empresa similar a la de CETAR, a la de EMAPIC, a la de Emtagas, o sea, que dependa de los políticos. En esto yo tengo una posición muy clara, siempre me he opuesto a la creación de empresas públicas con recursos públicos y que presten servicios públicos. ¿Por qué? Sencillamente porque una empresa pública tiene sobre todo criterios políticos, no criterios económicos, como ocurre con la empresa privada. Y la empresa pública, todas las empresas públicas son manejadas por políticos. Es decir, un político designa a otro político en un cargo gerencial de carácter estratégico económico. Y ese político no toma decisiones económicas, sino toma decisiones políticas. Y eso ha pasado con todos los partidos políticos, no solamente con el MAS. El MAS obviamente ha alentado demasiado esto. Ya en los 70, y no es una posición solamente de partidos de izquierda, también de derecha, hay también partidos estatistas de derecha. Entonces, en los años 70, con Banzer, por ejemplo, se han creado varias empresas, producto del boom de los recursos naturales en ese momento y créditos que había, lógicamente, muy accesibles. Entonces, él ha creado varias empresas. Todas, la gran mayoría, han terminado en fracaso. Bueno, incluso la Corporación Boliviana de Fomento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está manejada con criterios políticos. La única empresa en el mundo que es referencia es la empresa Equinor, es la empresa noruega. Pero, ¿cuál es porque alguien seguramente va a salir al frente, me va a decir, no es así como tú estás diciendo. Por ejemplo, Equinor es una empresa que tiene, digamos, es un buen ejemplo, ¿no? Equinor es una empresa petrolera noruega. Noruega tuvo la virtud de, usar, esa es la excepción a la maldición de los recursos naturales. En otro momento voy a hablar sobre el tema específicamente. Tuvo la excepción en usar los recursos naturales para apalancar el desarrollo. O sea, es el único país en el mundo, en la academia se estudia mucho esto, en el país en el mundo que le ha ido bien con los recursos naturales. En los demás ha sido una maldición, porque los recursos naturales se han convertido más bien en un problema que le ha ocasionado una serie de efectos adversos. En vez de crear riqueza, crear institucionalidad, es al revés. Ahí está África, por ejemplo, y América Latina, son ejemplos muy claros. País donde hubo recursos naturales, país donde ha terminado en un fracaso total. La excepción es Noruega. Ahora, Equinor es una empresa manejada casi de forma privada. Esa es la ventaja. Y otra cosa importante es la institucionalidad. En Noruega hay un respeto, pues. Es decir, el criterio está separado. O sea, efectivamente es una empresa pública, pero el criterio de gerencia de administración está separado de la influencia política. Y hay una institucionalidad, esa es la diferencia. Es lo que no se dan cuenta aquellos que agarran como ejemplo justamente este tema. Pero bueno, ese no es un ejemplo, o sea, no es un parangón, digamos, con lo que pasa en Bolivia y lo que pasa en Sudamérica. Aquí ocurre todo lo contrario. Hay una empresa pública y el que decide, el que define, es el político, es el presidente, es un diputado, es un senador, es un ministro, el que decide quién va a gerenciar la empresa. Por ejemplo, la empresa
No tengo nada, por si acaso, contra la gente sencilla, humilde, la gente campesina, la gente de abajo, no, nada. Pero hay que tener formación para ciertos cargos. O sea, no puede uno asumir cargos de responsabilidades si uno conoce. Ahí está la política, el claro ejemplo es la política. Hay gente que está haciendo política que no sabe nada de política. Es decir, y ahí está la ineficiencia, pues, ¿no? En el Estado, porque el Estado está manejado por gente que no tiene criterio político. Entonces, por ejemplo, la empresa Quipus, en un tiempo, cuando estaba Evo Morales, ha sido gerenciada esta empresa por la señora Cifuentes, ustedes recuerdan, ¿no? Nélida Cifuentes, creo que se llama, era senadora por Chuquisaca. Ustedes veían el currículum, y en el currículum decía haber sido, y lo decía con mucho orgullo ella, ¿no? Haber sido la mujer que limpiaba el piso en una universidad, y luego senadora. Esos eran sus antecedentes, digamos, su formación, para dirigir una gran empresa con un gran presupuesto como ha sido la empresa Quipus. O sea, así se decide con criterio político, o sea, no con criterio gerencial. ¿Quién debería gerentar estas empresas? Obviamente una persona que presente un pergamino, un currículum, que tenga que ver con acciones exitosas en el pasado de empresas similares, pues obviamente, ¿no? No le va a entregar, a ver, eso pasa con los recursos públicos. Si usted tiene, digamos, $1 millón, ¿no? Y usted quiere crear una empresa, crea una empresa, y ese $1 millón no le va a entregar a un gerente, porque usted no sabe, no conoce, a un gerente cualquiera, a su amigo, digamos. ¿No? Está desempleado su amigo, bueno, vení a dirigirla. No, usted va a contratar una empresa especializada, eso es lo que hacen los expertos, la gente, los inversionistas, va a contratar una empresa especializada que le garantice la contratación de una persona idónea. ¿Qué significa eso? Una persona que tenga, digamos, todo el currículum, toda la experiencia necesaria para que sus recursos económicos, el millón, lo convierta en $3 millones y sea exitoso el emprendimiento. Esa empresa especializada en contratación de personal, por ejemplo, la Pricewaterhouse, hay varias empresas como esas, que se dedican justamente a contratar, a reclutar personal calificado. Y usted le va a entregar ese $1 millón a esa persona, y usted podrá dormir tranquilo porque estará confiado en que esa persona tiene las condiciones, la competencia, la capacidad, la eficiencia para poder hacer una buena administración. Exactamente lo mismo debería pasar en el tema público, porque son empresas que prestan servicios. Entonces, no ocurre eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo por esa razón. Ahora, ese es un tema, la designación del personal, la cualificación. El otro problema, ¿sabe cuál es? Que se convierte en un botín político. Es decir, la empresa pública, ¿no es cierto?, ya no funciona con criterio económico, de eficiencia, sino con criterio político. Si se introduce personas ahí, por eso CETAR tiene más administrativos que técnicos operativos, ¿no? Más administrativos. Es decir, ¿por qué? Porque se introduce personas de acuerdo al criterio político. Otro día hubo una marcha de gente que ese es el criterio, pues, ¿no? Y lo dicen así de forma muy abierta, sin problema. Dice, nosotros estamos acá porque queremos entrar a CETAR porque hemos hecho campaña. ¿Ah? Ese es el criterio. O sea, se usa como botín político para introducir a la gente, no importa si tiene competencia o no, con criterio político, partidario. Y hay personalidades que salieron a decir, no, es que la gente que trabajó en campaña necesita ingresar a trabajar ahí a CETAR. ¿Ustedes creen que si fuera privado funcionaría así? ¿Usted cree que el privado va a nombrar a su amiga, a su amigo, a su amante, que se para introducir? No, ¿por qué? Porque ahí se juegan intereses económicos. Y obviamente el empresario va a ver que la persona más competente ocupe los cargos más dedicados. Acá no ocurre eso. Acá se pone a cualquiera. Ustedes vean, CETAR no es una persona que están los mejores. No, están los que tienen relaciones con partidos políticos, ¿no? Más allá de que tenga título, no tenga, eso no es importante en este caso, sino la persona que tenga idoneidad y sea la más competente, ¿no? El gobernador designa a su amigo, a su amigote, al partidario, al recomendado, necesita como gerente. Y de ahí para abajo, así funciona. Lo mismo pasa con EMAPIC, lo mismo pasa con ENTAGAS, lo mismo pasa con YPFB, lo mismo pasa con todas las empresas públicas. Hay un estudio que se ha publicado en que todas las empresas, todas, 57 creo que son, 57 empresas públicas, todas son un fracaso. O sea, ninguna de ellas es sostenible mínimamente, no digamos que sea lucrativa, digamos, ¿no?
porque supuestamente ese no es el objetivo de las empresas públicas, pero que sea sostenible. No, cada vez le están inyectando plata pública, plata de nuestros recursos económicos. ¿Para qué? Porque es un fracaso. Y esa empresa se convierte en botín y ahí están todos los partidarios. Después los sacan a marchar, a protestar, como ha ocurrido aquí en Yacuiba, sabemos muy bien nosotros, ¿no? Entonces, y la empresa no presta finalmente en el tercer lugar, no presta un buen servicio. Es decir, ¿por qué? Porque no le interesa el tema, no está en función al cliente, no depende del cliente como ocurre con un privado. Un privado que presta un mal servicio depende del cliente. En este caso no, depende del partido político, depende del sistema político. Entonces, por esa razón no le interesa el servicio si es bueno o es malo, no le importa. ¿Por qué? Porque su dependencia no es del cliente, no es del ciudadano, sino del partido político. El partido político decide hasta cuándo va a estar, cuándo lo votan, cuándo lo sacan, cuándo lo cambian, qué sé yo. En cambio, en una empresa privada, no, depende del cliente. Si el cliente acepta, la empresa puede crecer. Y si el cliente no acepta, la empresa puede fracasar. Entonces, ahí está la gran diferencia. Entonces, en conclusión, las empresas públicas son negocios jugosos de los partidos políticos. O sea, de los políticos, otra cosa, de los políticos. La clase política se está frotando la mano. Bien, ¿no? Ellos apoyan, claro, les conviene, ¿no? Porque ahí van a sacar las ventajas. Y otro problema también, el cuarto sería, el quinto problema sería el que la empresa pública está regida por el decreto 181, que es la licitación, y ahí viene el problema. Es decir, en estas licitaciones, estas compras, que sé yo, ahí viene, compran un alicate, por ejemplo, que vale 40 bolivianos en el mercado, 200 bolivianos pagan ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están los negociados, las compras menores, como es un sistema normal, como ocurre con la alcaldía, con el gobierno departamental, regional, entonces ahí está la cuestión. Las compras menores y las licitaciones grandes. Entonces, las coimas y todo eso. Es un negocio tremendo, ¿eh? En cambio, en el privado, no. Ahí la cosa es mucho más controlada y mucho más eficiente. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que CETAR, si alguien me preguntara, en otro momento voy a dar CETAR debe ser privatizada. Entagás debe ser privatizada. Y EMAPIC debe ser privatizada. O sea, debe entregarse el servicio público al empresario privado. Al servicio privado. El privado debe hacerse cargo de esto. Debe ser regulado, debe ser multado si falla, qué sé yo, y debe garantizar la eficiencia. Claro que sí. Y el usuario debe estar, y hay experiencias muy enormes sobre el tema. Bueno, entonces termino con esto. Yo no estoy de acuerdo en que vayamos a crear empresas con plata de las regalías, con plata. ¿Por qué? Porque eso va a ser negocio del político de turno. El político de turno va a estar feliz, ¿no? Porque va a acomodar a su amiga, a su amante, a su hermano, a su pariente, a su primo y así sucesivamente. Y se va a hacer la cosa distorsionada. Y obviamente el beneficio para ellos. Y a costa del servicio del ciudadano. ¿Y quién paga todo eso? Los supernumerarios, qué sé yo. Se denunciaba que en CETAR, por ejemplo, había 10 memeros que no trabajaban ahí, que estaban afuera trabajando haciendo memes solamente, ¿no? Y haciendo de guerrilleros digitales en las redes sociales. Por eso aparecía pues en las redes sociales en ese tiempo, ya han desaparecido ya, curiosamente, aparecía mucha actividad de ciertos políticos, de ciertas tendencias, porque había, parece que es cierto, y ganaban 5.000 bolivianos. Póngale pluma, 5.000 bolivianos, 10 memeros, ¿cuánto es? Son 50.000 bolivianos. ¿Y quién paga eso mensualmente? Pagaba eso el usuario. No va a pagar el político, los usuarios le cargan a la factura. Entonces, eso no puede seguir sucediendo, eso tiene que acabar. Y en la empresa pública y privada no pasa eso. ¿Por qué? Porque está en juego el capital que pone, obviamente, el privado, el riesgo que corre asumiendo la inversión el privado. Entonces, la empresa pública no es la solución para que podamos tener un mejor servicio. Yo no estoy de acuerdo. Y va a haber una segunda parte donde yo fundamento mejor mi posición respecto a la empresa pública y a la empresa privada.